Lucas 7. Versículo 13 en adelante dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con fervor diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaban cerca de su casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te incomodes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni aún me tuve por digno de ir a ti. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que le seguía, dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando los enviados volvieron a su casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oramos. Querido Padre, gracias por darnos tu palabra y que el mensaje pueda darnos esperanza nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Solo di la palabra y mi siervo sanará. A veces lo que nosotros puede ser que lo que necesitemos sea escuchar la palabra de Dios. Con eso creo que es suficiente. Eso es lo que el ser humano de hoy necesita. La mayor necesidad de hoy del ser humano es escuchar la palabra de Jehová, que da sanidad, esperanza y restauración. Esta semana pasada leí una historia y se la voy a compartir. Me fascinó. Es la historia de una joven de Florida con 4 niñas. Y aquí va la historia. Si me tardo un poco es que está en inglés. Yo voy traduciéndosela al español, aunque ya la releí varias veces. Pero aquí vamos. Dice: soy una madre soltera con 4 niñas absolutamente hermosas. Tienen 9, 5, 2 años y una tiene 6 semanas. Y particularmente las cosas hasta ahora han sido sumamente difíciles desde que mi ex compañero se fue o nos dejó. Mi camioneta tiene una llanta vacía que constantemente tenemos que llenar. El motor de la ventana del conductor no sirve. Necesito una correa nueva del alternador. Así que nuestra camioneta es un desastre. Aún ni siquiera la queremos usar mucho. Pero cuando es necesario salir, tenemos que hacerlo. Así que el otro día necesitamos ir a la tienda a comprar algunas cosas. Así que nos montamos en la camioneta y fuimos al supermercado Winn-Dixie, que nos queda a 9 bloques de distancia. Cuando llegamos allá, ya se había oscurecido y estaba lloviendo mucho. Así que entré otra vez al carro con mis niños, puse las cosas que había comprado, traté de encender el vehículo y ni siquiera un clic, nada. Y traté de nuevo, nada. Así que una de mis niñas había dejado accidentalmente las luces encendidas. Así que la batería se había muerto. Mi teléfono estaba desconectado. No tengo familia a quien hablarle. Así que estaba sola bajo mi propio riesgo.
Así que decidí abrir la cajuela o el bonete para saber si la batería no estaba conectada mal. Así que la traté de apretar, traté de encender el vehículo, nada, ni un clic. Así que le pregunté a 20 personas si tenían unos cables para jumpear. Todos me ignoraron como si yo no existiera. Ni siquiera me dijeron un no. Mi hija de 5 años estaba sudando. El recién nacido gritando. Y mis otras dos hijas con hambre. Y la grande tratando de ayudarme. Así que abrí la puerta. Perdón. Yo comencé a llorar y me sentí la peor madre del mundo. De momento alguien tocó a mi ventana. Era un hombre de 74 años, con canas. Así que abrí la puerta y él me pasó un plato lleno de pollo y biscuits del deli que quedaba frente a nosotros. Y me dijo: jovencita, alimenta a tus hijos. Me dio botellas de agua para todos. Así que me dijo: yo ya llamé a una grúa que viene de camino, mi esposa también viene de camino para llevarte a ti y a tus niñas a tu casa. Así que verdaderamente al rato llegaron la grúa, también llegó la esposa del Señor. Y al otro día, el Señor volvió otra vez a mi casa en la mañana. Me reemplazó la batería. Y Él vino con un mecánico que me reemplazó la batería y el alternador me lo arregló y me arregló la ventana. Luego, el caballero, el anciano, se fue y nunca más regresó. Cuando le pregunté al mecánico cuánto debía, él me sonrió y me dijo: el anciano ya pagó por todo eso. Pero sí dijo algo, que el único pago que tú podrías hacer es que continúes siendo la madre increíble que eres y que nunca te des por vencida. Oh, nunca yo había llorado tanto en mi vida. Las cosas habían salido tan mal. Más de las que yo puedo explicar. Pero alguien que ni siquiera nos conocía y ni siquiera sabía mi situación mostró tanta bondad en ayudarnos. Y yo nunca olvidaré eso. Lo que Él hizo fue que revivió mi fe cuando yo estaba a punto de desfallecer. Yo quisiera darle un abrazo, pero no lo voy a encontrar. Nunca podré agradecerle, pero espero que algún día yo pueda hacer lo mismo que Él hizo por mí, yo hacerlo a otro. Esta es la historia de Townie Nelson. Yo creo que yo traje la foto para que la vean. Vamos a ver si aparece ahí en la pantalla. Por lo menos puedan ver la foto. Esa es ella con sus 3 niñas. Me imagino que la mayor está tomando la foto. Bien. El tema de esta mañana se titula No te sueltes. No te sueltes. No soltarte de qué. No soltarte de qué. De la palabra de Dios. Porque en el mundo en que tú y yo nos ha tocado vivir, lo único que es seguro que no cambia es la palabra de Dios. Las otras noches estaba en Dalton y expresé lo siguiente, lo voy a expresar aquí. Yo tengo en mis manos un celular que tiene una manzana y todo el mundo sabe que la marca de esa o el nombre de esa marca es Apple, ¿verdad? Esta es la obra de Steve Jobs.
Aquí está en mis manos, la puedo palpar. Es innegable que hay un resultado de su obra que funciona. Pero si yo te pregunto cuál es la obra del Espíritu Santo que tú y yo podemos palpar y es concreta y funciona y la tenemos en nuestras manos, aquí está, hermanos. Esta es la obra del Espíritu Santo, está aquí palpable. Tú y yo tenemos acceso a ella. Pues no nos soltemos de la palabra de Dios que nos trae esperanza. Yo no sé si tengo el clic. Gracias. ¿Dónde es? Aquí. Listo. En Salmo 107, 20, es un versículo que yo constante uso porque me fascina. Dice que en Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando el centurión envió a buscar a Jesús, lo único que él le dijo fue: Señor, solamente di la palabra. Y ¿saben algo que me llama la atención? Lo único que ese centurión había hecho era que había escuchado hablar de Jesús. Solamente eso. Ni siquiera había pasado horas agarrando una clase. Era que simplemente había escuchado hablar de ese maravilloso hombre que se llama Jesús. Y habiendo escuchado, la fe nació en su corazón y dijo: este hombre es increíble. Y por eso le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Si tú lo dices, mi siervo sanará, será hecho. Con razón la Biblia nos acuerda a ti y a mí que lo que fue hecho, lo que ha sido hecho, fue hecho de lo que no se ve, por la palabra de Dios. Dios habló y se hizo. Así que Dios quiere hacer con nosotros algo. Y por eso envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Otras versiones dice, nos libró del sepulcro. La Biblia también dice que la palabra dicha cuando conviene, cuán buena es. Cuando usted ha cometido errores, es más doloroso cuando el error te lo estrujan nuevamente, ¿verdad? O te lo hacen recordar de que fallaste y que fuiste torpe, no prestaste cuidado y te vuelven a acordar de que realmente lo dañaste. Pero la Biblia te dice que la palabra dicha como conviene, cuán buena es. Y cuán bueno es cuando tú cometes un error que alguien te dice: no importa, vamos a hacerlo nuevamente, levántate. Eso es diferente, ¿verdad? Eso sana el corazón. Bien, hace poco escuché la historia y fui testigo de eso. Ustedes también, pero quiero volver a recordar algo a modo de testimonio. Hace poco escuché la historia de un médico con su esposa que ellos son miembros, creo que de aquí cerca, de la iglesia de Caljón, que por muchos años trataron de tener un hijo y intentaron y creo que perdieron 2 en el intento, pero finalmente después de largos años pudieron tener ese niño tanto añorado, ¿verdad? Pero un día después que él regresaba de su trabajo, cuando fue a entrar a su casa encontró a su hijo en el driveway muerto, ¿verdad? Pero algo ocurrió mientras yo estaba en la iglesia escuchándolos hablar. Ahí está la foto, ustedes saben cuál historia es. Yo retraté el rostro de ambos. Y yo sé que había tristeza y habían llorado, pero esos rostros yo los retraté porque me llamó la atención de que ellos personalmente estaban contando la historia, estaban dando consuelo, y yo me pregunté: ¿cómo es posible que 2 personas que han perdido su único hijo, que por 14 años lo han tenido, que dio tanto trabajo, que era la alegría del hogar, de momento se fue? ¿Cómo pueden estar de pie?
¿Qué es lo que los consuela? ¿Qué ellos escucharon? ¿Quién los visitó? ¿Qué encontraron? ¿Qué descubrieron? Yo creo que descubrieron lo que Jesús dijo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ellos se agarraron de la palabra de Dios y por esa razón pudieron estar ese día de pie, hablando. Su rostro era de tranquilidad. A veces sonreían al acordarse de las historias de su hijo y agradecieron a Dios por habérselos dado solamente 14 años. Pero agarraron la promesa de que cuando Jesús regrese volverán a ver a su hijo. Y ahí está su hijo, ¿verdad? Salmo 107:20. Ahí está en inglés, ¿verdad? He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. Los libró de la ruina. Y la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, te ha sanado. ¿La has escuchado frecuentemente? ¿O has escuchado otras palabras que lo que traen es preocupación y angustia? Pero si tú y yo escuchamos hoy la palabra de Dios, nos traerá esperanza. En la palabra de Dios hay una historia también. Así que acompáñeme en 2 de Reyes capítulo 4, por favor. El tema es: no te sueltes. Así que si tú has perdido a un ser querido, no te sueltes de la promesa de Dios que te dice que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque haya muerto, ¿qué? Vivirá. Mantente firme de esa promesa. Ahora, si eres una madre soltera, o si estás pasando por un momento económico difícil, una situación de momento que te has tenido que enfrentar, aquí hay una historia también para aprender cómo Dios vela por ti y por mí. 2 de Reyes capítulo 2 versículo 4. De momento esta mujer se encontró viuda. Su esposo era un negociante y había hecho varios negocios, pero de momento falleció. Y un día tocaron a la puerta unos extraños. Cuando ella abrió la puerta, los hombres le dijeron: bueno, tu esposo había hecho negocios con nosotros, pero ahora él ya no está y nosotros necesitamos recuperar el dinero. Así que te vamos a dar 2 semanas. Si en 2 semanas tú no nos tienes el pago de lo que él nos debía, nosotros nos vamos a quedar con tus 2 hijos y ese será el saldo y no nos vas a deber nada. La mujer cerró la puerta y se preocupó. Lo único que tenía eran sus 2 hijos. ¿Y ahora qué hacer? Hay momentos en la vida que las circunstancias te cambian a ti, a mí, de momento, de repente, sin avisar. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? No te sueltes de la palabra de Jehová, que ahí está tu respuesta. Así que esta mujer fue a ver al profeta y le contó lo que le estaba pasando. Y el profeta le habló y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y por favor, no pidas pocas, no te conformes con 2 o 3, pides todas las que puedas. Y se fue la mujer. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Así que el profeta le dijo: mira, ¿qué tú tienes en tu casa? Bueno, lo que tengo es un poquito de aceite. Bueno, pues pide vasijas, ve a todos tus vecinos, todas las vasijas que te las den, tráelas. Hay espacio en tu casa, no pidas pocas. A veces nosotros alcanzamos poco porque intentamos poco, ¿verdad? O seguimos las instrucciones a mitad. Pero el profeta fue claro y le dijo: no pocas. Así que la mujer envió a sus 2 hijos por todo el vecindario, puerta por puerta. Vasijas. Mi mamá me dice que si nos pueden prestar vasijas vacías. Claro, aquí están. Y pidieron todas las vasijas prestadas de
de ese lugar. Así que se encerró esa mujer con sus 2 hijos y comenzó a llenar cada vasija con el poco aceite que tenía en su vasija. Se llenaba la primera vasija, la ponía aparte. Se llenaba la segunda, la ponía aparte. Bueno, se tardaron varias horas. Y de momento la mamá terminó con la última y le dijo, tráiganme más. Y ya los hijos le dijeron, mamá, ya no hay más vasijas, ya los vecinos no tienen. No hay. Y dice que cesó el aceite. Y ahora viene lo siguiente. Escuche lo que la palabra de Dios le dijo a esta mujer, soltera y viuda. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Le dijo, oye, ya yo hice lo que tú me dijiste y ahora ¿qué voy a hacer? Ahora tengo muchas vasijas llenas. ¿Qué voy a hacer ahora? Y le dijo, pues mujer, ahora tú vende ese aceite, paga lo que debes y vive el resto de tus días, tú y tus hijos. Ella se convirtió en la nueva empresaria de la comunidad. El cielo le resolvió el problema con lo que ella tenía en su casa. Pero ¿cómo el cielo resolvió el problema? ¿Cuál era el plan? El profeta simplemente le habló la palabra de Dios, solamente algo hablado. No se podía ver, no se podía palpar. Había que actuar por fe. Y esta mujer se aferró a la palabra de Dios y actuó con fe. Y Dios le resolvió su problema. Y no solamente del día. Le dijo, vive el resto de los días con esta microempresa hasta que tú vayas al descanso. Cuando tú y yo nos aferramos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es garantizada y tiene la respuesta para ti y para mí. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, aférrate a la palabra de Dios, confía en ella y actúa a favor de ella. Jeremías 15:16 es un versículo hermoso que dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Todos sabemos esa historia del rey David. Y qué bueno que esa historia está en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo hemos fallado, podemos mirar en la Biblia que otros hombres también fallaron y cómo Dios tuvo misericordia de ellos y cómo Dios tiene misericordia de ti y de mí. Así que no te sueltes de la palabra de Dios si tú has perdido un ser querido. No te sueltes de la palabra de Dios si tú estás pasando por un momento económico difícil. No te sueltes de la palabra de Dios si tú has cometido faltas o has pecado o has fallado. Si miras hacia atrás y a veces te da vergüenza de algunas cosas en la vida, la palabra de Dios tiene la solución también para los que han cometido errores. Y ahí estaba David, que había cometido un gran error. Y el profeta, Dios le tuvo que enviar al profeta para sanarlo. Como dice Salmo 107:20, envió su palabra y nos sanó y los libró de la ruina. Y el profeta con astucia le contó una parábola. Le dijo, oye, había un hombre que tenía muchas ovejitas. Pero vino un amigo y en vez de sacrificar una de sus muchas ovejas que tenía, fue y le tomó la ovejita al vecino, que era la única que tenía. Se la sacrificó y la puso delante de su amigo. ¿Qué tú crees que debe ocurrir con ese hombre? Y le dijo, bueno, ese hombre debe morir. Y el profeta entonces le señala y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y a renglón seguido David dijo, he pecado contra Jehová. Pero hermano, ahí no se queda la historia. Lo más impresionante fue lo que vino después. Después que David dijo esas palabras, que no excusó su error, el profeta a renglón seguido le dijo, pero Jehová ha perdonado
tu pecado. Increíble. La palabra dicha cuando conviene, cuán buena es. Envió sus palabras y los sanó y los libró de la ruina. La palabra de Dios es la que nos limpia y nos perdona nuestros pecados. Por eso Jesús dice, o la palabra de Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Si tu vida está sucia, yo la haré limpia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo haré limpia tu vida. Primera de Juan dice que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? El justo. Y Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no de algunas, de todas. Así que si tú has cometido algún error, aférrate a la palabra de Dios que te dice que tu pecado es perdonado. Si necesitas sanidad, una de las historias que más a mí me fascina es la historia del paralítico de Betesda. Porque los otros pidieron ser sanos, pero este hombre no pidió ser sano. Fue que Jesús vio su estado crítico. Y era una vida en desesperación. Y como Jesús vino para sanar y libertar a los cautivos, se le acercó a este hombre aquel sábado y le dijo: oye, ¿quieres ser sano? Y ya saben la conversación. Él ni siquiera sabía quién era este hombre, pero pudo palpar y mirar que este hombre era diferente. Su voz era dulce, su mirada bondadosa. Y sabía que este hombre quería ayudarlo. No era como los otros. No había engaño en su rostro. No vino para hacerle un truco o para burlarse o para decirle cuán miserable era su vida porque se lo merecía. Simplemente le acercó y dijo: ¿quieres ser sano? Y finalmente Jesús dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ni siquiera lo tocó, hermano. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Si tu corazón necesita ser sano, tú y yo necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios que nos habla el corazón hoy y mañana y pasado mañana. Es la palabra de Jesús lo que sana el corazón, la mente y el cuerpo. Y para finalizar, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último ¿qué? Gran engaño. Termino con el siguiente versículo. San Lucas 4:18 dice: Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y todos los ojos estaban fijos en él en la sinagoga, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y me envió a hablar. Y tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos puede sanar y libertar, restaurar y limpiar. Aquí está. Ábrela, hermano. Aférrate de ella. Si tú no sueltas la palabra de Dios, tu vida y la mía depende de eso. Si tú no te sueltas de la palabra de Dios, ella no te soltará a ti. Que Dios te bendiga.